El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la señora Karen Padilla Fallas, con una charla tertulia muy agradable, autocuidado y estilos de vida. Los dejamos con nuestra directora de la Biblioteca Pública, Máster Cinia Moya López. Cinia. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a nuestra séptima tertulia virtual, hoy con el tema autocuidado y estilos de vida. Esta noche nos acompaña la máster Karen Padilla Fallas, quien es la encargada de la charla del día de hoy. La máster Padilla es filóloga, gerontóloga y educadora, facilitadora de lenguas y cultura en Cuerpo de Paz de Costa Rica, correctora de textos, charlistas en temas de adultez mayor, autocuidado, envejecimiento y género en el programa de atención integral de la persona adulta mayor. Nuevamente, Karen, seas bienvenida a esta tu casa y muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Recuerden enviarnos sus comentarios y preguntas para que nuestra invitada pueda contestarlas. Adelante, Karen. Muchas gracias, Cinia. Gracias, Ingrid. Para mí es un gusto estar aquí. Vamos a compartir este tema de hoy. Por favor, escriban sus comentarios. Yo voy a hacer ahorita una pequeña dinámica, ¿verdad? Pueden ir escribiendo en el chat de Facebook, en los comentarios de Facebook, las respuestas a las preguntas. Voy a compartirles la pantalla en este momento. Entonces, esta charlita es un poquito para hablar sobre la relación entre el autocuidado y los estilos de vida. Este es un tema que compete a todas las edades. Muchas veces se relaciona el autocuidado con la adultez mayor. Sin embargo, nosotros y nosotras practicamos el autocuidado desde el momento en que somos concebidos. Se nos enseña el autocuidado desde que nuestras madres empiezan a cuidarse para que nuestro desarrollo se dé de la mejor manera. Por ejemplo, en prácticas como dejar el alcohol, dejar el tabaco, empezar a tener un poquito menos de estrés para que el bebé esté bien. Entonces, desde estas pequeñas prácticas y significativas que van teniendo nuestras madres, nosotros vamos adoptando estos modelos de comportamiento con los cuales vamos elaborando justamente los estilos de vida que vamos a poner en práctica durante nuestra trayectoria vital. Voy a hacerles primero una pequeña pregunta, ¿verdad? Esto es como para ir reflexionando un poquito. Por ejemplo, ¿a qué huele la mañana? Les pregunto. Quisiera que las personas escriban en los comentarios de repente a qué huele la mañana, cada mañana que nos levantamos, sea esta mañana fría, sea esta mañana caliente, soleada, una mañana donde estamos acompañados, estamos solos, tenemos que enfrentar diferentes situaciones en la vida. Entonces, ¿a qué huele la mañana? Tal vez ahí Cinia e Ingrid me ayudan si alguien comenta en Facebook. Por ejemplo, yo puedo pensar en un olor de mañana. Voy a dar un ejemplo muy personal. A mí me gusta el olor a zacate en las mañanas, cuando sale uno y tal vez ha llovido el día anterior y huele a zacate mojado, el vapor del agua que empieza a subir con el calor. A veces Entonces, huele a sí, frescura, pienso yo. el olor a frescura. ¿Y cómo se siente usted con el olor a frescura? Como, no sé, como motivada, como positiva. Exacto. Muchas gracias. Bueno, yo diría que a mí me huele como nuevo. Eso de empezar, de saber que estamos empezando un nuevo día con todo lo que venga. Sí. Y como renacer cada día, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Es justamente eso, ¿verdad? Como esa relación
y que es una reacción muy simbiótica, por así decirlo. Simbiótica quiere decir como que está muy dentro de mí, ¿verdad? Es algo casi que inconsciente, esas sensaciones que yo puedo tener en la mañana. Y Karen, que uno dice, sí. Dice Laura que las mañanas huelen a limpio, el aire es delicioso. Por acá otro comentario, Taylor nos dice que la mañana huele a café y desayuno, pero también huele a esperanza. Muy bien. Y vean ustedes que uno relacionaría, esto es lo que se llama sinestesia, este ejercicio. Las sinestesias que son cómo yo puedo percibir a través de mis sentidos los colores, ¿verdad? Las texturas, las emociones, ¿verdad? Como todo en mi cuerpo yo puedo hacer física una sensación, una percepción de mi entorno. Entonces, ese es justamente el objetivo de este ejercicio. Y si ustedes se dan cuenta, me hablan de nuevo, de café, ¿verdad? Que el café es como más físico, de frescura. Y las personas dirían, bueno, pero es que la frescura no tiene color, no tiene olor, pero sí lo tiene, ¿verdad? Porque uno lo puede percibir como una sensación muy física. Voy a hacerles otra pregunta. Ahí, ¿a qué sabe el tacto? ¿A qué sabe el tacto? Ahí me perdonen que mi gatita está opinando también. Entonces, si oyen un maullido, es mi gata. Por ejemplo, Cinia, ¿usted qué le sabe el tacto? Cuando toca algo. Es que a mí me sabe, bueno, como la imagen es de un bebé, me recuerda como a calor, ¿verdad? Pero no es un sabor. Sí, Pero pero puede ser estoy que le pensando en toca. una palabra. Ajá, está bien. Ingrid. Sí, qué difícil. Porque no sé, ¿a qué sabe el tacto? No sé, es que ¿Cuándo puede ser a tenemos, caliente o a frío, es que no sé. sí, cuándo tenemos nosotros un tacto? Por ejemplo, bueno, en todas las situaciones de nuestra vida, pero por ejemplo, cuando yo beso a un niño, como en la foto, era cuando beso a mi mamá, cuando beso a una persona en la calle que llego y la saludo, hablando de un tacto más específico. Cuando, bueno, como ahora que hablaban de café, cuando voy a la panadería y me dan el pan y él viene calientito, como dicen ustedes, y uno hasta que siente el sabor en la boca de ese pan que se va a comer. Yo diría que sabe dulce, ¿no? Cuando es alguien que amamos. Sí, Como vos decías, como un bebé, a tu mamá o alguien que querés, el sabor es dulce. exacto. Y hay sabores dulces en las relaciones y hay sabores amargos también, ¿verdad? Alguien en Facebook comentó. No, todavía no. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Esto sería como la última del ejercicio. ¿Dónde siento la preocupación? Yo lo siento en el estómago. Ujú, bien, A mí en el pecho, en el corazón, como que se oprime ahí. exacto. La preocupación a veces la sentimos también en la cabeza. Por acá nos dicen en el Facebook, Taylor, que en la garganta, en la cabeza, perdón. Y Ajá, Laura dice que en la garganta se siente la preocupación. muy bien, muchas gracias. Y vean qué curioso que una emoción tan universal como lo es tocar algo, ¿verdad? Una sensación, hubo más problemas para encontrar una relación con esto que, que con la preocupación, ¿verdad? Nosotros estamos un poquito más asediados para sentir este tipo de emociones intensas y que yo no diría que son negativas, pero diría que son como las que nos mantienen alertas, en constante preparación, ¿verdad?
y a veces se nos olvida un poquito el disfrute de aquellas otras sensaciones bonitas que podemos tener cada día, ¿cierto? Karen, Sí, dice Daylon que también la ansiedad en el pecho. sí, muchas gracias, Daylon. Sí, a mí me pasa igual, yo siento la ansiedad en el pecho y en la garganta. Y todos tenemos nuestras maneras particulares de procesar las emociones. Vamos a continuar entonces. ¿Por qué hablar de autocuidado? ¿Por qué evocar temas como las emociones, las sensaciones, las vivencias con el autocuidado? Pues como les digo, el autocuidado nos compete a todas las personas. No le compete solo a las personas que están enfermas o que necesitan bajar de peso, por ejemplo, que necesitan mejorar su alimentación. El autocuidado es una práctica cotidiana de cada día que nosotros aprendemos y reaprendemos constantemente. Es un tema que, como les dije, desde el momento en que somos concebidos, adoptamos prácticas específicas para, para mantenernos, para tener un desarrollo óptimo. Yo aquí menciono un poco la pandemia porque la pandemia no ha pasado y como un ejemplo de esa reelaboración que tenemos que tener de nuestras prácticas de autocuidado. ¿Por qué? Porque vino a llamarnos la atención sobre nuestras propias prácticas, sobre la manera en que nos concebimos a nosotros y a nosotros mismos. Por ejemplo, muchas personas no teníamos la costumbre de lavarnos las manos antes de después de llegar a un lugar, ¿verdad? Eso de usar el alcohol en gel, de usar el tapabocas. La pandemia nos vino a replantear el autocuidado a muchas personas. Eso de que ahora ya nos quedábamos en la casa, encerrados y encerradas, que cómo hacíamos para no subir de peso y que si subimos de peso, cómo podemos ir revirtiendo esta inmovilidad en la que estamos cayendo como sociedad, la que nos obliga a la constante conexión a los dispositivos. Entonces, también nos hizo replantearse a muchísimas personas las relaciones familiares, las relaciones con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque algunos nos quedábamos solos en la casa, ¿verdad? Bueno, yo en mi caso que me quedé con mis hijos, pero a veces las mamás estamos un poco solas en ese aspecto. Y otras personas que estaban en sus matrimonios y que muchos matrimonios terminaron durante la pandemia porque llegaron el punto en que estaban metidos en la casa y no tenían idea de lo que estaban haciendo ahí, ¿verdad? Entonces, el autocuidado implica, como vamos a ver, desde lo más físico, como el acto de lavarme los dientes, de bañarme todos los días, hasta lo más psicológico y lo emocional, que es el establecimiento de relaciones conmigo y con otras personas. ¿Para qué? Para tener una óptima calidad de vida y para establecer redes de apoyo y sociales que nos ayuden a tener pues, una vivencia más llevadera en este mundo. Hay una relación entre autocuidado y estilos de vida. Por ejemplo, en el 2020, el Semanario Universidad estableció que hay un estilo de vida sedentario predominante en nuestro país. Y esto fue en el 2020 cuando estaba comenzando la pandemia. Habría que ver cuánto ha evolucionado esta cifra hasta el momento. Esta cifra es del 64.5% de obesidad en la población costarricense, lo cual significa una recarga al futuro de nuestras cajas de seguro social. ¿Por qué? Porque todas estas personas que en este momento tienen sobrepeso, esto se va a traducir en un futuro próximo a más enfermedades crónicas, mayores padecimientos, a problemas de movilidad también. Entonces, es una cifra importante y por eso es que se trabaja tanto el autocuidado con el fin de que se vaya revirtiendo esto y que más bien las generaciones que hoy estamos en la edad media y que vayamos a ser generación adulta mayor en 20 años, tengamos la capacidad de contribuir a la sociedad, de que sigamos manteniendo la estabilidad económica de esta sociedad, porque ya sabemos que va a haber menos gente joven y que nosotros nos vamos a ver en la necesidad de trabajar hasta una edad más avanzada y necesitamos tener la capacidad de hacerlo. Y el tener un estilo de vida sedentario puede reducirnos la posibilidad de estar activos,
de aportar, de cuidarnos a nosotros mismos también. Entonces, el autocuidado implica, y los estilos de vida implican, no solo los hábitos de higiene, como les dije, sino que requieren toda una formación personal. Ese replanteamiento de las estrategias de autocuidado implica que yo tengo que estar constantemente informándome. Aquí todos y todas recordarán cuando comenzó la pandemia, cómo veíamos noticias, cómo estábamos atentos, cómo empezaron las campañas de educación para que lavado de manos, para que nosotros nos cuidáramos un poquito más, para que hiciéramos las cosas que trajéramos de la calle. Y de esta manera es que hay una readaptación constante de nosotros. En las transiciones de la vida también se da, por ejemplo, cuando yo me empiezo a convertir en persona adulta mayor, yo sé que ya yo tengo que empezar a cambiar algunos hábitos que puedo tener. Y es curioso porque no lo hago porque me lo dicen, sino que mi propio cuerpo me va avisando, por ejemplo, de ciertas cosas que ya no puedo hacer, como por ejemplo, y no estoy diciendo que todos, porque la mayoría de muchas personas se mantienen activas hasta los 90, 100 años y nunca han tenido una limitación en sus vidas. Otras personas, por ejemplo yo, que ya me duele la rodilla, entonces yo tengo que pensar en empezar a cuidarme, ¿verdad? A cambiar mis rutinas, todo de manera que yo pueda ir fortaleciendo. Las personas constantemente tenemos que ir midiendo nuestras capacidades con el fin de tomar medidas para fortalecernos y para conservar nuestra movilidad el mayor tiempo posible. Entonces, hay que recuperar la importancia de los efectos positivos del autocuidado en la salud mental también y en la conservación de nuestras capacidades físicas. ¿Qué es el autocuidado? Es asumir voluntariamente la responsabilidad sobre el cuidado de la salud. El autocuidado es voluntario. Yo no puedo imponérselo a las personas. Yo no puedo decirle a alguien, usted tiene que comer bien, como lo hacen los doctores y las doctoras. Usted tiene que dejar de tomar, usted tiene que dejar de fumar, ¿no? Esto es una decisión total y absolutamente voluntaria. Y muchas veces gastamos nuestras energías y nuestra vida en tratar de imponerle estilos de vida a las personas. Entonces, esto es un llamado que yo también hago de que es una cuestión muy personal y que yo no puedo forzarla por mi propio bien, ¿verdad? Y por el bien de los demás. Tiene que ser voluntario. También implica el conocer y cuidar el estado de salud. Cuando nosotros nos conocemos, como les digo, y nos cuidamos, podemos prevenir enfermedades y evitar complicaciones cuando éstas se manifiesten. Nosotros asumimos un estilo de vida saludable, única y exclusivamente en beneficio de nosotros mismos. Yo no puedo cuidarme para quedarle bien a otra persona, tampoco. Yo tengo que cuidarme porque si no vamos a ver casos, por ejemplo, de personas que se cuidan, pero dicen, ay, es que yo como bien y hago ejercicio y todo, pero no me termino de adelgazar, entonces, ¿qué sentido tiene esto? Usted se está cuidando porque se quiere sentir bien, porque se quiere sentir con energía, de que, por ejemplo, una comida chatarra le puede ir aminorando su energía, su desempeño cotidiano. En cambio, cambiar la alimentación le puede ayudar a tener una mejor proficiencia diaria. Igual con el ejercicio. El ejercicio no es necesariamente para adelgazar. Hay tipos de ejercicio que a mí me ayudan a concentrarme, que me ayudan a descargar estrés, que me ayudan a nivelar mis energías, que me ayudan también a sentirme mejor cada día. Entonces, ver este tipo de prácticas más allá de la estética y más allá de un objetivo superficial, sino que ver que tienen un efecto no solo en mi estado físico, sino que van a tener un efecto en mi estado emocional, en mi estado mental, en mi estado también espiritual. El autocuidado no es un lujo, el autocuidado es una prioridad y esto es algo muy importante también de entender que yo cuando decido cuidarme, yo voy a tal vez muchas veces que enfrentarme a mis propios mandatos sociales, de decir, ay, es que yo tal vez soy una mujer casada, estoy dando un ejemplo, y qué va a decir mi esposo si yo empiezo a salir a caminar, ¿verdad? O qué van a decir mis hijos si yo dejo de servir tales comidas en la casa. Entonces es como un proceso, ¿verdad? Y es una educación que tenemos que tener. Muchas veces no lo podemos vivir solos, sino por la cantidad de personas con las que vivimos, tenemos que vivirlo en familia y tenemos que tomar esto en cuenta. Aquí la imagen habla de una mujer, pero se lo aplicamos también a todas las personas. Si no nos cuidamos a nosotros mismos,
no vamos a poder cuidar de los demás. Sea yo una mujer casada, sea yo un hombre casado, un hijo, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros también con el ejemplo podemos predicar cambios muy importantes, propiciar cambios muy importantes en nuestras familias. Cuando vamos a hablar de las estrategias de autocuidado, estamos hablando de cómo cuidarnos más cada día. ¿Qué es una estrategia? Es aquella acción. Una estrategia es una acción que yo planifico sistemáticamente en el tiempo. Por ejemplo, y que no hablemos aquí de promesas de año nuevo ni nada de eso, porque aquí estamos hablando ya de una decisión que yo tomo en un momento específico de mi vida y que yo voy a llevar a cabo. Por ejemplo, a partir de ahora yo voy a dejar las comidas grasosas en las noches, o a partir de ahora voy a tener mi desayuno todos los días, un desayuno balanceado, y no voy a volver a saltarme la hora de almuerzo. Un ejemplo que aquí es como muy en el plano físico. Otro ejemplo en el plano emocional. De ahora en adelante, cuando me mandan, y aquí les va a parecer curioso este ejemplo, cuando me mandan un mensaje en donde me estén tratando mal, yo voy a seguir ignorando estos mensajes o voy a buscar la manera de contestar asertivamente. No voy a volver a reaccionar a los mensajes, que quiere decir, cuando nosotros recibimos un mensaje de WhatsApp, y que eso lo comentamos más en adelante, ¿qué nos ha quitado WhatsApp? Nos ha quitado la capacidad de analizarnos, nos ha quitado la capacidad de analizar las situaciones. Yo recibo un mensaje ahora y no han pasado un minuto cuando ya yo estoy grabando la respuesta y la envío, y ya se envió, y ya yo lo que dije ahí, capaz que ya se fue con 20 contactos más. Nos ha quitado la capacidad de analizar nuestras reacciones y nuestras decisiones de contestar el WhatsApp. Entonces, yo puedo decir, a partir de ahora, cuando yo reciba un WhatsApp que me moleste, voy a esperar 10 minutos antes de contestarle. Y eso, aunque ustedes no lo crean, es una decisión de autocuidado. Es una decisión de empezar a contemplar cuáles son mis opciones de comunicación en una situación determinada, por qué la persona me está diciendo lo que me dice, si la persona tiene razón, si no tiene razón, de qué manera puedo yo contestar a esta situación. Entonces, es una práctica de autocuidado también. Tiene diferentes aristas, esferas del autocuidado, y según cada esfera hay estrategias que yo puedo implementar para cada una. Las esferas del autocuidado serían, por ejemplo, el físico. Aquí salen algunas acciones que yo podría tomar acerca del autocuidado físico, pero hay que recordar también que como somos personas y tenemos diferentes biologías todos y todas, también así de diferentes pueden ser las prácticas, porque todo depende también de mis actividades cotidianas, de mi tiempo libre, de mi disposición personal, porque recordando que esto es voluntario. De nada me sirve a mí irme a meter a un gimnasio si yo de repente siento que ese tipo de ejercicio no me satisface. Yo siempre digo, hay demasiadas opciones de entrenar, para hacer una práctica física. Existe la danza, existen otros tipos de ejercicios más pasivos, porque hay gente que dice, ay, ¿cómo voy a levantar yo pesas? Usted puede meterse a una clase de baile y puede ir y tener una práctica, y de paso socializa con otras personas y se va nutriendo y va cuidándose en ese sentido. Pero vean ustedes aquí qué fáciles que son estas sugerencias en el autocuidado físico. Duerme, estírate, camina, aliméntate bien, cuida tu aseo. Se oye muy fácil, ¿verdad? Pero para muchas personas esto es todo un reto que requiere un proceso, y que siempre tenemos que saber que no todos los procesos son fáciles, que nosotros podemos tener recaídas en estos procesos. Acerca del autocuidado emocional, que ya hemos estado hablando un poquito de eso, como les digo, es el autoconocimiento, es mis emociones, es entender qué es lo que está provocando esas emociones que tal vez a mí me perturban. Inclusive las reacciones y las emociones más eufóricas, como qué me produce alegría, por qué me produce alegría. Yo tengo que considerar si es una emoción que se produce desde la carencia o desde una reacción más genuina a un estímulo externo que me nutre,
que me hace sentir bien como persona, que me dignifica. Entonces, el reconocimiento emocional nos ayuda a controlar nuestro estrés, nuestra propia ansiedad, nos ayuda también a regular y aplicar aquellas estrategias de adaptación. Por ejemplo, que si yo me siento muy enojada, el saber cuáles son los comportamientos que yo tengo que tener cuando estoy muy enojada. También la compasión me hace ser más compasiva con las demás personas, de entender que tal vez no todos tenemos esa misma capacidad y ir encaminando hacia relaciones más asertivas y consideradas. Empatía y autoconsideración. Otra esfera del autocuidado es la esfera social. ¿A dónde ubicamos? ¿Qué ubicamos aquí en la esfera social? Los lazos interpersonales, las redes de apoyo, sociales y familiares, y sobre todo la buena comunicación. Bueno, aquí, si ustedes se dan cuenta, hay mucho enlace entre lo emocional y lo social. ¿Por qué? Porque yo soy en relación con las demás personas. Yo no puedo establecer lazos interpersonales conmigo misma, sino que yo voy desarrollando estas relaciones a lo largo de la vida, y estas relaciones son las que van consolidando mis redes de apoyo, aquellas redes familiares, redes de grupos comunales, amigas del barrio, por ejemplo, que son las que me van a acompañar en el momento que yo tengo una necesidad especial. Y la comunicación es indispensable para poder lograr consolidar este tipo de relaciones. Acerca del autocuidado espiritual, aquí entiéndase que lo espiritual no es religioso, sino que lo espiritual es aquella relación que yo tengo conmigo misma. Si yo creo en una entidad superior, como Dios o como cualquier otro, ¿verdad? Yo puedo tener mis propias prácticas, tiempo a solas, oración, meditación. Para algunos lo espiritual es el contacto con la naturaleza, con su espacio propio. Para otros lo espiritual es inclusive el contacto con los animales. Es todo aquello que, de nuevo, me alimenta como persona y me hace llenarme de amor y de compasión hacia los demás, y me inspira para llevar a cabo prácticas de compañía y de servicio, o de inclusive ponerle como aquella pasión especial a todas y cada una de las cosas que yo hago en la vida. Un día yo estaba oyendo una charla que decía que a todo hay que ponerle intención, inclusive a ese gallo pinto que hacemos en las mañanas, a ese pan que salimos a comprar. Por eso les hablaba también del olor de las mañanas, el percibir ese olor cada mañana. Hay que ponerle intención, y esa intención quiere decir de sentirme agradecida, de sentir que yo tengo una oportunidad ese día, de sentir que yo puedo tomar esa oportunidad y hacer de cada día un día diferente para mí y bonito. Entonces, eso es lo que se le llama ponerle intención, ponerle amor a las cosas. Entonces, todo eso es una relación espiritual conmigo misma que yo voy proyectando hacia las demás personas. Otra esfera del autocuidado sería el financiero, que es muy importante y que ya sabemos que vivimos en un país enfermo financieramente. Me disculpan que voy a apagar la cámara porque de cualquier manera aquí donde estoy está un poco oscuro porque como que no hay mucha luz por el bombillo que se dañó. Entonces, el autocuidado financiero, que es ahora desde las escuelas, porque nuestra sociedad ha llegado a un punto en el que es tan necesario educar a las personas financieramente. En las escuelas se está dando educación financiera a los niños y a las niñas. Aporte importantísimo para las nuevas generaciones, de saber que hay que evitar las deudas, pagar las cuentas, hay que saber trabajar con un presupuesto, hay que saber ahorrar, sobre todo estas generaciones, como les digo, de mediana edad, que somos nosotras, que ya tenemos que proyectarnos ahora con la longevidad. Uno tiene hasta que proyectarse a pensar si en un futuro va a necesitar hasta cambiarse, no sé, los dientes, una cirugía compleja. Ahora hay hasta reemplazos de rodilla, de cadera, que uno puede decir, y tal vez la caja en un futuro no esté en la disposición de ofrecerme a mí estos servicios. ¿Y cómo voy a hacer yo? Yo tengo que pensar en cómo me voy a promover mi calidad de vida en el futuro.
Entonces, estos son solo ejemplos, no digo que hay que hacerlo, pero digo que son consideraciones que muchas personas tenemos considerando la situación económica tan compleja que atravesamos y las vivencias que se viven actualmente por parte de la adultez mayor, ¿verdad? Que uno no quisiera tener que pasar por experiencias así en el caso de que, por ejemplo, yo necesite un reemplazo de rodilla y no tenga que esperar 5 años hasta que me puedan atender, porque sobre todo como van a estar las filas en los años que vienen, uno tiene que prever como todo eso. Entonces, ¿cómo logro yo consolidar este tipo de proyectos? Con educación financiera, con educación, con conocimiento también de mi estado físico, de saber que puede ser que tal vez en mi familia hay desgaste, osteoporosis. Dios quiera que no nos pase nada así, pero si está pasando, si es algo genético, uno puede pensar también en tomar las prácticas para atender estas situaciones en el futuro. Hablando de, por ejemplo, de danza, que les dije ahora, el ejemplo lo podemos ligar con el autocuidado artístico. El autocuidado artístico es todo aquello que me ayuda a terminar de consolidar mi identidad. Para mí, el área artística de cada persona habla también de empoderamiento, de hobbies, de creatividad, de conocer nuevas esferas de mi vida que yo no conocía, de tener logros nuevos, amistades nuevas, ambientes nuevos, más sanos tal vez, en los cuales yo puedo explorar esas capacidades que yo no he explorado hasta el momento y que desde lo artístico me es posible. De la misma forma, esto nos puede llevar al autocuidado mental. Y yo siempre pongo especial énfasis en el autocuidado mental porque para mí todo lo que es físico, porque ya se ha demostrado desde los estudios ya se ha demostrado. Bueno, yo creo que sí me escucho porque nadie me ha dicho nada. Vean, aquí el autocuidado mental ya se ha demostrado desde la neurociencia que todo lo que tiene que ver con lo físico, que me ayuda a controlar mi estrés y que me ayuda a regular las emociones, que me ayuda a establecer mejores relaciones sociales, todo esto se va a traducir también lo que es el financiero, ¿verdad? Porque el financiero se relaciona mucho con el estrés, con lo que es el conocimiento de mí misma, con lo que es el manejo de mis propios impulsos, sea para evitar deudas o sea para evitar gastar más de la cuenta. Entonces, el autocuidado mental va a consolidar todas estas otras esferas. ¿Por qué? Porque al final yo lo que quiero es que desde lo físico, desde lo emocional, desde lo social, espiritual, artístico, financiero, sea mi mente, sea mi cerebro el que ayude a desarrollarse todavía más, el que mantenga sus funciones. Yo quisiera mantener la lucidez cuantos años me sea posible en la vida y una manera de hacerlo es conservarme activa, cuidarme, mantener mi estado físico saludable y bueno, es como, al final el tema de las esferas del autocuidado es como un ciclo constante de desarrollo, de replanteamiento, de readaptación que yo hago a las diferentes circunstancias de mi vida. Sí, hay una pregunta, me dijeron. Sí, hay una preguntita. Sí. ¿Considera usted que alejarse de ciertas personas e incluso dejar de estar dispuesto a abrirse a nuevas relaciones por una mejor estabilidad emocional es una esfera de autocuidado? Pregunta uno de nuestros usuarios, Sí, y Daylon. de hecho eso lo voy a desarrollar un poquito más en una diapositiva más adelante. Entonces sí, de hecho que sí. Ahorita yo lo voy a explicar más en detalle. ¿Alguna otra pregunta? Por ahorita solo esa. Ok.
Vamos a ver, entonces voy a seguir a la siguiente diapositiva. Vamos a ver, entonces, vamos a hablar más específicamente de las estrategias. Aquí voy a ir un poquito más rápido por el tema del tiempo, pero entonces a nivel físico, como les digo, lo que es hacer tiempo para mí todos los días, comenzar la mañana con un gran vaso de agua, eso yo lo intento, es muy difícil a veces por las rutinas, pero si yo puedo empezar la mañana con un vaso de agua, eso va a ser muy beneficioso para despertar mi metabolismo. Desayunar rico y bonito, como les digo, no nos brinquemos el desayuno porque yo sé que es una costumbre muy arraigada en nuestra sociedad. Meditas, eh, ahí uno podría pensar, ¿meditar qué es? Meditar es a veces sentarme y de veras saborear lo que me estoy comiendo. Eso es un acto de meditación. Y muchas veces la gente piensa que tiene que tener el Buda ahí enfrente y sentarse en una esquina, todo, pero a veces el meditar es simplemente tomarme el tiempo de estar presente, de que si yo salgo ahí y me siento en un parque, tomarme el tiempo para meditar, para reflexionar, para observar mi entorno, sentir los colores, el sol. Eso es un acto de meditación también. Estirarnos siempre, ejercitarnos también por las mañanas. Algunas personas nos ejercitamos de noche. Eso es lo importante siempre, sacar el rato para nosotros, movernos y mantener una sexualidad. Eso a mí me lo dijo una vez un estudiante de un curso, un adulto mayor, y me dijo, usted se le está olvidando el tema de la sexualidad saludable y gratificante. Y realmente yo me puse a pensar y yo dije, sí, tienes razón. Sin importar a la edad a la que estemos hablando, el mantener una sexualidad saludable y gratificante. Y con esto me refiero, y aquí entra un poquito la pregunta que me hicieron, a no sostener relaciones nocivas, a no mantener prácticas que vayan a ir en contra de mi dignidad, en contra de mi autoestima. Y hacer ejercicios de fuerza, nos referimos a lo que son pesas, a lo que son ejercicios, por ejemplo, sentadillas. La sentadilla es un ejercicio muy importante para todas las personas porque siempre se hace la relación con mantener una función tan importante para nosotros como lo es poder sentarnos y levantarnos de un sillón, ¿verdad? Entonces, hacer ejercicios de fuerza de manera que yo pueda fortalecer mis articulaciones y mis músculos. A nivel emocional, nosotros podemos pensar en nuestras mejores actitudes para enfrentar el día a día, como lo he venido diciendo, considerar cuáles son mis fortalezas, dedicar tiempo para pensar en lo que podemos hacer por nosotros mismos. Autocuidarnos no es egoísta. Cinia, Cinia o Ingrid, no me escuchan. Sí, 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 la Viera que escucho. necesito decirle una cosa a mi hija que está como llorando. Usted me da un minutito. Ya Claro que sí. bueno, me disculpo.
Ahora sí, disculpen que tengo a mis hijos donde la abuelita y ella oía a mi hija llorando porque quería regresarse para la casa, entonces les estaba avisando. Muy bien, entonces a nivel emocional, de nuevo, pensar en todo lo que yo puedo hacer por mí misma, en lo que podemos hacer también a veces por los demás también, porque yo siempre digo, sí, nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, pero sin olvidar que somos personas que vivimos en interacción. ¿Hay alguna pregunta más, Ingrid? Porque veo ahí, o esas viejas, ese mensaje. Bueno, lo que hay es un comentario. Sí, dígame. Dice que, bueno, la misma persona que nos hizo antes la consulta, Ujú. dice que considera que la clave a uno de los factores más importantes es el autocuidado emocional. Eso Sí. nos va a llevar a las demás esferas, ya que una mente sana siempre va a ir de la mano con un cuerpo sano. Sí, yo estoy de acuerdo y yo siempre le doy mucho énfasis a la parte emocional, porque, por ejemplo, una persona que se quiere y que conoce, por ejemplo, todos tenemos carencias emocionales, ¿verdad? Con las cuales lidiar. Yo siempre digo, hay que reconocer también dichas carencias. Por ejemplo, si yo soy una persona ansiosa, si yo soy una persona depresiva, yo reconocer que tengo esto para que yo pueda establecer qué estrategias voy a implementar en el momento que yo sienta, por ejemplo, que me viene un bajonazo emocional, ¿verdad? No castigarme porque me siento mal, sino de decir, ok, estoy muy estresada, me siento muy mal, voy a ir a caminar un rato, eso me va a ayudar a energizarme. Entonces sí, cuando yo me quiero, yo busco el tiempo para conocerme y eso me va a hacer a mí eh, mejorar todas las áreas de mi vida, porque una persona que se quiere no quiere tener malas relaciones, no quiere sentirse mal físicamente, no quiere estar endeudada, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo considero que sí, que tiene toda la razón. Eh, Voy a hablar aquí a nivel emocional. Sea considerado y sea consciente sobre cómo se está tratando a usted mismo y a su cuerpo. Evita el agotamiento, siendo comprensivo con usted mismo si no puede cumplirlas. Practica el perdón y la autocompasión, lo que les recuerdo, los que les acabo de decir. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo, sea en un momento muy difícil, en un momento retador, en un momento en el que me puedo sentir un poquito sobrecogida, ¿verdad? Entonces, hay que recordar esto, ¿verdad? De que todos somos personas, todos nos equivocamos y que también a veces podemos haber establecido relaciones en las cuales no nos sentimos bien, tal vez no somos bien tratados o bien tratadas, pero que siempre yo tengo la convicción de que el camino se puede rectificar. Entonces, buscar los medios para lograrlo. Tome un descanso y un respiro, que eso es muy importante. Acerca de lo que les decía y lo que hablaban ahora sobre lo que es lo que es la parte emocional, cuando me afecta una situación específica, practicar el distanciamiento emocional es muy importante y esto se aplica a todas las áreas. Por ejemplo, lo que yo les decía, yo recibo un mensaje de WhatsApp de una persona con la que tal vez estoy discutiendo, estoy peleando y este mensaje me hace sentir mal, me altera, me enoja. Entonces, ¿qué reacción voy a tomar yo hacia este mensaje? Yo puedo tomar el distanciamiento emocional, yo puedo tomar el distanciamiento emocional de un grupo de familia, de una persona específica, inclusive aunque en el trabajo parezca difícil, uno podría intentar como sustraerse un poco de las situaciones y replantearse sus propias reacciones y las reacciones de los demás, de manera que nosotros podemos establecer un análisis profundo de cómo queremos desempeñarnos en una situación específica. Lo que les decía, reconocer las condiciones especiales como la ansiedad o la depresión, limitar a hacer múltiples tareas a la vez, porque a veces queremos abarcar demasiado, practicar la conciencia plena en familia y hacer las paces con la incertidumbre, que eso es algo que nos cuesta mucho. A veces decir, ay, ¿qué va a pasar mañana? O que de pronto se me cambiaron los planes y ya yo no sé qué va a pasar, ¿verdad? Entonces hay que hacer las paces con la incertidumbre, la vida es cambiante y yo creo que ya todos tenemos entrenamiento especializado en esto,
de que nuestras condiciones pueden cambiar de un día para otro. Entonces, hacer las paces con este hecho de la vida y afrontarlo y poner en práctica todas esas capacidades que tenemos. Acerca del autocuidado social, cultivar una relación cordial y agradable conmigo puede promover que construya mejores relaciones interpersonales, definitivamente. Entonces, yo tengo que gestionar aquellos ambientes donde me siento bien y en paz. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuál es la información que yo estoy dejando entrar a mi vida? Algunas personas, por ejemplo, nutren su vida con chismes, con noticias negativas, eh, fijándose siempre en lo negativo de los demás. Entonces, esto puede causar que yo me convierta en una persona que solo va a reproducir información negativa también. Entonces, con lo que yo me nutro, eso yo le voy a dar a los demás también. Entonces es muy importante que si yo, y aquí viene la pregunta que me hicieron, que si yo no me siento cómoda en un lugar o en una conversación o en un grupo, yo tengo todo el derecho de salir de ahí. ¿Por qué? Porque yo puedo equilibrar mejor el tipo de personas y discursos que acepto en mi vida. Y eso es una obligación que me debo yo como persona. Dice aquí, intenta no informarte de forma excesiva y pone en cuarentena la información que recibes. Por ejemplo, este, cuando yo, como les digo, yo es que hablo mucho de los grupos de WhatsApp, porque ahora se ha vuelto una cuestión tan constante, ¿verdad? De que muchas personas están ahí y hablan y pelean y de repente alguien no se puede equivocar porque ya le empieza a tratar mal todo el mundo. Entonces, yo os doy ese ejemplo porque es algo muy cotidiano que nos está pasando. Entonces, en la relación con las demás personas, yo necesito aceptar que, que todos somos diversos y que todos somos diferentes, que todos tenemos historias de vida, que todos queremos relacionarnos de la mejor manera. Entonces, es muy importante que entender que nosotros no estamos solos, que también necesitamos apoyo en muchas circunstancias, que también nos podemos sentir tristes por algunos tratos que podemos recibir de los demás. Entonces, que tenemos que aprender a comunicar de la forma más asertiva posible eh, todos aquellos elementos que nos pueden molestar y también rodearnos de personas que tengan ese mismo deseo de comunicación y ese mismo deseo de crecimiento que nosotros. También saber que podemos mantener la motivación a pesar de los momentos de flaqueza, que todo pasa en la vida. Y esto nos puede ayudar también a tomar decisiones con más seguridad, como les digo, de sentir que yo no tengo por qué esperar la aprobación de las demás personas. Por ejemplo, si yo quiero dejar de hablarle a alguien o salirme de un grupo de WhatsApp o salirme de un grupo X de que yo esté metida y decir, no, ya yo no quiero nada aquí, ya aquí no hay nada para mí y poder tomar esa decisión tranquila y ir hacia adelante a buscar otras oportunidades. Entonces yo puedo elegir hacer cosas con las personas que realmente me hacen sentir bien, personas que me aporten, esas personas de las que me despido más bien llena de energía, que yo digo, ay, qué bonito fue hablar con esta persona y que yo sea esa persona también, que yo no solo espere que los demás sean fuente de energía vital para mí, sino yo también sé, aquí viene lo que les comenté hace un rato sobre el tema del amor, de la pasión, de que en cada una de las cosas, que si voy a la panadería y tal vez la muchacha está ahí, como saludemos a la muchacha, digámosle buenos días, nosotros hemos perdido mucho la etiqueta social y eso es una cuestión, yo digo que es un poco una desgracia social que nos está pasando, de que ya no somos capaces de decir por favor, con permiso, cómo le va, cómo amaneció, muchas gracias. Tenemos que recuperar la etiqueta social también. Y también aquellas personas que solo nos dejan sentimientos negativos, que nos sentimos criticados, que nos sentimos, si es una relación en la que yo veo que no se puede madurar, que no se puede trabajar, que no puede uno expresar sus molestias y sentir que van a ser atendidas y que yo también puedo atender las molestias de esa persona o puedo crecer con esa persona, pues ahí tal vez sí es mejor que esas personas ya no estén con nosotros en nuestras vidas o en nuestras rutinas en la medida de lo posible, ¿verdad? También, porque y tampoco es que hay de gente que uno no puede sacar de la vida, pero uno puede aprender a gestionar eso
a gestionar por qué me molesta lo que me dicen, a, a considerar cómo puedo yo también mejorar mis propias reacciones al respecto. A veces no es necesariamente solo la otra persona, sino mi propia reacción hacia ella. Entonces esto es como muy complejo. Yo sé que no es para un tema que se pueda desarrollar mucho en este momento, pero que quiero que dejárselos ahí como inquietud. Y acerca del autocuidado espiritual, porque yo creo que aquí ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad, Ingrid? No, tranquila. Ok, entonces, acerca del autocuidado espiritual, pues es simplemente aquellas preguntas cotidianas que yo me hago cada día. ¿Cuáles creencias y valores le dan significado a mi vida? ¿Qué es Dios? ¿Qué es una fuerza superior para mí? Y una pregunta que es muy importante es si yo he emprendido el camino, mi camino hacia la comprensión de mí misma. Y yo creo que eso es algo que nos preguntamos todos los días algunas personas. Es un reto también, como les digo, el tema de cómo cambian las circunstancias en la vida me hacen replantearme mis propios roles, mis propios comportamientos, mis propias capacidades, si yo voy a poder, si no voy a poder. Entonces es muy importante que yo me haga estas preguntas constantemente. Y sobre todo conozco el origen de mis relaciones actuales, mi propia responsabilidad en relación con ellas. Y la gente va a decir que tiene que ver esto con la espiritualidad. Pues de nuevo, si yo estoy en una situación en la que no puedo sentir esa motivación, ese amor hacia las cosas que hago, pues entonces quiere decir que tengo que replantear muchas cosas. Acerca de la espiritualidad, ¿cómo podemos activarla en el día a día? O sea, ¿qué me está faltando? Si yo de repente salgo y huele tan rico aquel zacate o huele esa frescura y yo no puedo disfrutarla, pues algo me está pasando. Definitivamente, no es normal que la tristeza invada mis días cada día, sino que yo tengo que considerar cómo se puede llegar a ese disfrute. Cada día es una oportunidad y cada día nosotros tenemos derecho, es una oportunidad, es un privilegio. Muchas personas no se levantaron hoy o no llegaron a la noche, no lograron regresar a la casa a tomarse ese cafecito de la tarde. Y nosotros sí lo estamos haciendo y eso es un privilegio que tenemos cada día y que tenemos que agradecerlo y ¿por qué no lo vamos a disfrutar? Bueno, esto del autocuidado digital no estaba ahí en el esquema, pero es algo que a mí me gusta mencionar. El tema del uso de dispositivos también nos ha invadido de forma muy especial y con él nos han invadido un montón de dinámicas que pueden ser nocivas para nuestras vidas. Por ejemplo, el manejo de las redes sociales. Se está perdiendo el cuidado de las personas con quienes contacto, el tipo de información que puedo revelar en Internet, las noticias falsas, los fraudes a los que estamos expuestos cada día, cuidarnos de las ideas que se esparcen de manera viral en contra de grupos sociales también, o de aquellas, yo no sé, ahora siempre han existido las cadenas, pero es que cada vez es más común que uno ve como cosas bastante terribles en internet que permitimos que además nos roben la paz. Por ejemplo, las publicidades falsas. Que nos pueden exponer a fraudes a nosotros. Todo esto, aparte de la educación financiera, nosotros tenemos que tener toda una educación acerca de cómo usar los dispositivos. Los dispositivos son buenos, nos facilitan mucho la vida, nos ayudan también a establecer conexiones, a informarnos sobre eventos, sobre actividades, a dar seguimiento de cuestiones de personas que nos interesan, pero también tenemos que saber gestionar nuestro manejo de las redes y del internet de manera que no nos vayamos a ver expuestos. Entonces no es tenerle miedo, sino que es aprender. Igualmente los comentarios que uno ve constantemente en Facebook, ¿verdad? Y cómo las personas se dan el permiso de tratarse mal unas a otras. Realmente es un sabotaje constante que vemos hacia todo lo que nos rodea. Y pues nosotros tenemos que promover aquello que es positivo, que ante todo mantener el respeto hacia las demás personas, el saber que yo no me voy a poner a discutir con alguien en internet. Hay gente que lo disfruta, pero no es como lo ideal. Entonces,
como tener mucho cuidado. Estos son los tipos de información que tenemos que tener mucho cuidado de dejar entrar a nuestras vidas. Entonces, en Internet yo puedo encontrar mucha información útil. Puedo encontrar noticias buenas, puedo encontrar información necesaria para mi diario vivir. También puedo encontrar tips para vivir mejor, ¿verdad? Entonces, tratar como de canalizar nuestros intereses hacia aquello que es constructivo y no destructivo. Aquí voy a ir pasando para... Bueno, aquí vamos a ver unos cuantos memes. Estos son como de la pandemia, pero a mí me hacía mucha gracia cómo los ticos y en general las personas tienen tanta habilidad, ¿verdad? Para también satirizar la realidad. A mí me gustan mucho los memes, debo confesar, porque a veces es tan difícil la vida, ¿verdad? Y un meme llega y de repente lo hace reír a uno, ¿verdad? Le evidencia a uno un montón de aspectos culturales, porque ustedes saben que soy facilitadora de cultura, entonces para las personas es como le da a uno muchos indicios de quiénes somos nosotros también como sociedad, cuáles son las creencias que predominan en nuestra sociedad, cuáles son nuestros propios sesgos culturales también. Entonces es como interesante, ¿verdad? Y para finalizar, hablemos del autocuidado mental. Y si ustedes se van a dar cuenta de que el autocuidado mental de nuevo incorpora mucho de todo aquello que yo he venido conversando con ustedes acerca de las diferentes esferas del autocuidado. Por ejemplo, evitar la culpa y el estigma de otros. ¿Por qué? Porque esto me causa estrés, porque esto me baja la autoestima, porque me incapacita para tomar ciertas decisiones. Entonces, empezar a tener más autonomía al respecto sin esperar tanto cuál va a ser el juicio de los demás. Reducir la exposición excesiva a los medios de comunicación, consultar fuentes confiables, no creer todos los mensajes que recibo por WhatsApp, no compartir todo lo que recibo por WhatsApp. A veces uno recibe cosas desgraciadamente que uno dice, no, esto no se puede compartir. ¿Por qué? Porque también eso puede reflejar mucho de mí como persona y de repente cuando me doy cuenta me embarqué y compartí un mal chiste en un lugar donde no debía y eso me expone a mí también y me va a hacer sentir mal. Entonces tratar de evitar este tipo de situaciones, encontrar maneras de ayudar a otros y contribuir a la comunidad durante todos los tiempos. El servicio comunitario es muy importante. Siempre hay personas ahí que pueden ser ayudadas, que pueden también recibir un aporte importante de mí. Todos tenemos vivencias valiosas y todos podemos dar un granito de arena a las personas. Amplificar las historias y los mensajes positivos, como les digo, tratar de repetir menos lo negativo, tratar de ser contestatarios lo menos posible cuando se trate de ser destructivos y más bien buscar ser constructivos, buscar la asertividad, buscar la forma de no caer en el juego. Es que a mí no me gusta la palabra tóxico, ¿verdad? Ahora está muy de moda lo tóxico, pero tratar de no caer en esas dinámicas y reconocer los servicios y esfuerzos de todos los trabajadores. Aquí están los de salud, pero porque los menciona la OMS, pero reconocer los servicios y esfuerzos de todos los trabajadores, como les digo, si yo salgo y de repente de no mirar a nadie por debajo del hombro, como dicen, sino que todas las personas hacemos aportes muy valiosos a esta sociedad que estamos tratando de construir. Todos queremos prosperar, todos queremos estar bien, estamos viviendo una realidad política sumamente compleja y económica, entonces lo mejor que podemos hacer es unirnos como sociedad y apoyarnos y continuar hacia adelante y alejarnos de aquello que no nos quiera ayudar a crecer. Entonces ya para finalizar, les voy a compartir esta frase que dice que las adversidades no toquen nuestra integridad, sino nos hagan trascender. Y ya con esto estaría cerrando la charla. Quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Ingrid y Cinia, ya terminé la charla. Entonces aquí te quedo atenta a las preguntas. Ajá, bueno, hay un comentario Ujú.
un comentario ahí del principio más bien. Ujú, Permíteme. Dice que es un excelente tema que todos tenemos que aprender para mejorar nuestra calidad de vida. ujú, es cierto. Y es como un proceso constante, como les digo, es cada día de mi vida. Nosotros necesitamos también estos refuerzos. Todas las personas los necesitamos porque a veces podemos tener situaciones que nos hagan olvidar, ¿verdad? Lo importante es que somos y lo importante que es construir nuestra trayectoria de vida de la forma más idónea posible para nuestro bienestar. Yo estoy viendo otro comentario por aquí. Eh, por ahí ponen que tal vez un saludo cordial y agradable con una sonrisa puede cambiar el día a esa persona que se le dedica, ¿verdad? No tiene uno a veces que tener muchos gestos o muchas palabras para cambiar a una persona. Claro, y es que también, aquí les voy a reiterar el concepto de dignidad. Así como a mí me gusta que me traten con dignidad, yo debo tratar con dignidad a las demás personas y la dignidad se traduce en eso, en recibir un saludo, aun cuando anden ahí, tal vez con mala cara, nadie sabe la procesión que anda por dentro, ¿verdad? Pero que la dignidad se tiene que manifestar. Nosotros tenemos que ofrecerle dignidad a las personas. Karen, yo pienso también que no es un asunto de edad, ¿verdad? No, para nada, porque viera cómo a veces uno también lo ve en los niños, ¿verdad? Vivimos en una sociedad bastante adultocentrista, entonces también las personas adolescentes sufren sus estigmas y sufren también los niños, y se lo digo como mamá también, que he vivido situaciones de que a veces tal vez el chiquito brinca o corre y tal vez las personas no son como muy receptivas al respecto, entonces es hacia todos los grupos. No sé, Ingrid, si tenemos más comentarios, más preguntas en el chat. ¿Mm? Voy a dejar de compartir en este momento. Bueno, estoy aquí checando. E igual a las personas que nos acompañan, tal vez si tienen alguna duda, alguna pregunta que no la hayan puesto, la pueden poner en este momento. Yo creo que podríamos prender las cámaras para que no se vea tan negro Déjenme pasarme la pantalla. para un lugar como con más luz, ya que terminé la presentación. Listo, ya estoy. Yo creo que no hay nada más, ¿verdad? No veo que alguien subiera otra conversación, otra pregunta por ahí. No, yo creo que ya las leímos todas. Entonces no nos queda más que agradecerle a Karen por esta noche, por esa charla tan interesante, de mucha utilidad. También para recordarle a todos que las charlas quedan grabadas en el Facebook de la biblioteca, por si alguien quiere volverlas a ver y a revisar. Viene información muy, muy valiosa que yo creo que a todos nos va a servir. Como dijeron por ahí, no es solo para niños o para personas adultas mayores. Yo creo que todos en todo momento, y entre más jóvenes empiecen a cuidarse, como dice uno, o autovalorarse también, porque eso es lo que sentí con esta charla, mejor.
Entonces, Karen, muchísimas gracias. Esperamos que no sea la última vez que nos puedas acompañar en otra próxima tertulia. No sé si Ingrid tiene algo más que agregar o Karen. Bueno, darle las gracias a todas las personas que participaron, que estuvieron ahí con sus comentarios y contestando a la dinámica que hizo Karen. Muchas gracias por participar y les recordamos también que los últimos jueves del mes siempre tenemos una tertulia y los temas son variados. Muchas gracias por la invitación y es un gusto para mí.